Bueno, ya tenemos nuestra puerta completada para este mueble que nos sirve de ejemplo para el curso Kodama. Entonces, lo último que hemos hecho es este ejemplo de kumiko. El kumiko, como ya sabemos, son celosías japonesas basadas en patrones geométricos. Entonces, el ejemplo, el modelo que yo he incluido en la puerta se llama Asa no Ha y lo he replicado en tres partes. ¿Vale? Tenemos tres cuadrados que a su vez se dividen en otros cuatro cuadrados, pero que una parte es eso. Luego aparte he incluido esta rejilla decorativa que también está basada en el trabajo de Kumiko, pero que ya no es parte del patrón. El patrón es solo este cuadrado. Como veis aquí me faltan unas piezas que, bueno, luego si fuera necesario la mostraré. Y la puerta ahora mismo está todavía sin encolar. Entonces en otro episodio mostraremos cómo se hace el encolado y el acabado de la puerta. Falta cortar estos sobrantes, cepillarla y demás. Bueno, pero ahora lo que nos toca es eso, el kumiko. Entonces simplemente muestro cómo va a quedar la puerta ya con todas sus piezas. Lo que vamos a hacer, tomo este ejemplo más sencillo, es este kumiko que vemos aquí, que decimos que se llama Asa no Ha. Entonces es un cuadrado dividido a su vez en cuatro y cada una de las ventanas tiene unas piezas cortadas con unos ángulos determinados para que encajen. Entonces el kumiko es básicamente la traducción sería ensambles pequeños, ¿vale? Porque son piezas encajadas todas y más que nada se sujetan por eso, por la presión entre los extremos donde se apoyan. ¿Se añade cola? Pues sí, siempre digo, es bueno encolar el mueble y sus partes, más que nada no por la resistencia de los ensambles o las uniones, sino por la vida del mueble, porque la madera, como ya sabemos, se va a mover a lo largo del tiempo y entonces pues eso cambia de tamaño, se contrae, se dilata, entonces pues bueno, para que las partes no queden sueltas en unas estaciones del año y en otras queden más apretadas, pues lo encolamos simplemente por esa función. Entonces vamos a hacer esto que tengo dibujado aquí en la pizarra y lo que más me importa es explicar unos conceptos que son muy importantes para poder hacer el trabajo. Como vemos aquí está dibujado esos cuadrados que digamos son la estructura. A esa estructura se la llama jigumi. ¿Vale? A lo que es los cuadrados principales. Luego se hace el patrón decorativo. Entonces, esta estructura puede ser pues, lo grande que queramos según el espacio a cubrir, a decorar. Y los conceptos importantes son estos que he puesto aquí, el paso y el intervalo. Hay que aclarar muy bien esos conceptos porque el trabajo de Kumiko se basa en la repetición de pequeñas piezas, entonces esas piezas tienen que estar calculadas muy bien y salir todas exactas. Y a su vez estos cuadrados deben ser perfectamente exactos, no vale que uno sea más grande que otro porque entonces pues no salen bien las cosas, quedan huecos y demás. Bueno, en definitiva que no es precisión como la filosofía que tenemos en Hayabusa. Entonces, los conceptos que queremos aclarar, bueno, al paso lo llamamos a la distancia que va desde este punto de un listoncillo que forma ese jigumi
hasta el otro punto del siguiente listoncillo, ¿vale? De este punto a este, como está señalado aquí, esta distancia de aquí, de aquí a aquí. Y la diferencia con el intervalo es que el intervalo es el espacio interno, la distancia interior de un listoncillo de este punto, ¿verdad?, a este punto. Entonces, la diferencia entre paso e intervalo, ese valor realmente la diferencia es el espesor, el grosor de un listoncillo que se llama kumiko. A este espesor, que el listoncillo de kumiko pues va a ser una cosa así, entonces el listoncillo de kumiko no es un cuadrado, sino que es, digamos, más bien de sección rectangular. Entonces, esto tiene una anchura y este es el grosor. Entonces, ese espesor, ese grosor, se llama Mitsuke. Este es Mitsuke. Y a la anchura se llama Mikomi. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, la diferencia entre un paso y un intervalo es ese Mitsuke. O sea, es la diferencia. Pero lo que hay que tener claro es eso, cuál ocupa cada uno. El paso lo llamamos así más que nada porque es el paso que damos para dividir toda esa estructura. Entonces ese paso lo damos con un compás, con un calibre, vamos marcando esa distancia. No se marca el intervalo. El intervalo nos sirve para hacer cálculos, pero el intervalo no se marca propiamente, sino que lo que vamos a marcar en las piezas es el paso. Pero lo primero es muy importante establecer estos conceptos que se entiendan bien, ¿vale? Aquí lo tenemos en su forma real, entonces el intervalo es de este punto a este punto, ese es el intervalo, el espacio interno, y el paso es de este punto a este punto que queda por el lado interno del siguiente listoncillo, ¿vale? Eso es lo importante, coger bien, entender bien esos conceptos, ¿vale? Luego este patrón que vamos a hacer de Asanoja, como hemos hecho en la puerta, pues bueno, las piezas principales son unas diagonales, entonces formamos una aspa dentro de esos cuadrados o de esas ventanas dentro del cuadrado principal. Entonces estas diagonales pues van cortadas en sus extremos a 45 grados. Pero bueno, eso lo veremos en el trabajo a continuación. Y ahora ya vamos a pasar un poco a la práctica. Una vez que tenemos nuestras piezas de kumiko, nuestros listoncillos, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es esa estructura, ese jigumi. Lo ideal es hacer un boceto, un dibujo sencillo del kumiko que queremos hacer, para hacernos una idea de las medidas y hacer unos cálculos, pues bueno, en un borrador para luego trasladarlo a la madera. Entonces, bueno, este es el ejemplo para la puerta del mueble Kodama. Bien, una vez con esas ideas, ya pasamos a hacer lo que decimos. Estas piezas de cedro de Honduras las voy a utilizar para el interior del patrón, y estas piezas de madera de tilo las voy a usar para la estructura. Bueno, aquí vemos la primera plantilla que vamos a usar. Es
tan simple como una tabla con un tope y un apoyo, un listón de apoyo, ¿vale? Es algo muy sencillo de hacer. Yo recomiendo hacerlo en DM porque a mí me da más confianza y más estabilidad. Y luego una tablita u otro listón, ¿vale? Que va a servir para sujetar ahí las piezas, ¿vale? Para fijarlas y cortarlas y demás. Bien, para empezar prepararemos nuestros listoncillos para hacer esa estructura. Lo primero que debemos hacer es el jigumi. Entonces estos listoncillos se cortan sobredimensionados a la medida de la estructura que queremos hacer. Lo único que nos tenemos que preocupar es de preparar o tener una testa bien cepillada, ¿vale? Que marcaremos como referencia. Yo para señalarlo hago un par de rayas con el lápiz y ya está. Entonces este extremo es mi referencia. El otro extremo, como vemos, no es necesario que esté preparado ni que todas las piezas sean iguales, simplemente con que tenga sobrante, pues ya está. Como he dicho, voy a hacer un ejemplo de un cuadrado solo. En la puerta he hecho 3, pero es simplemente eso, multiplicar el trabajo. La idea es saber cómo se hace la técnica para hacer uno, luego todo lo demás es repetirlo, ¿vale? Y ahora vamos a empezar, como decimos, por hacer esto, por hacer la estructura de un cuadrado que tiene 4 ventanas, el jigumi. Para ello, para hacer ese cuadrado, necesitamos 6 listoncillos, ¿vale? 6 preparados. Y vamos a sumar uno más. Vamos a hacer en realidad 7. Este séptimo lo que representa es un listón guía, un listón de memoria, que es en el que se va a realizar el marcaje inicial y ese nos va a servir para trasladarlo al resto de listoncillos. Entonces este listoncillo guía o plantilla en japonés se llama bakabo. No es eficiente marcar cada listoncillo individualmente. Uno, porque se tardaría muchísimo y dos, porque no nos daría precisión, quedaría un desastre. Es así. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer para poder hacer esa estructura es saber dónde van los cortes, porque la estructura va con ensambles de media madera. Entonces aquí están los en cada cruce de esos listoncillos, pues tiene un ensamble a doble madera que vamos a cortar de una vez. Pero lo primero que tenemos que averiguar es dónde marcar esos cortes, que los marcaremos, como decimos, en el bakabo, que he escrito ahí, ¿vale? Espero que se vea. Bien. De entrada lo primero que sabemos es la dimensión total de la estructura que queremos hacer. Ese dato sí lo tenemos porque es el espacio que tenemos, pues, por ejemplo, dentro de la puerta. Dentro de un espacio que vamos a meter ese cúbico, pues esa medida la debemos tener, la debemos conocer, ¿vale? Aquí tengo un boceto, que también es muy recomendable hacer siempre un dibujo del cúbico que vamos a hacer para hacernos una idea de cómo queda y de las dimensiones. Entonces es un borrador donde podemos hacer correcciones y demás. Si nos vamos directamente a marcar en la madera, pues si nos surgen errores y problemas, pues vamos al final a emborronar todo y no es buena idea, ¿vale? Entonces yo de entrada he dibujado la medida que tengo en la puerta, entonces yo sé este cálculo. Bien, nosotros para nuestro ejemplo vamos a tomar solo uno, como si nuestra medida, nuestro trabajo fuera solo uno. Entonces, lo que hay que hacer es eso, conocer, ¿vale? Conocer esta medida, la medida total. Ese dato lo sabemos, pum, pum, ¿vale? Midiéndolo, ¿vale? Esta medida a mí me da 125.
Sí, 125, se me va la memoria. 125 es la medida total. Bien, como dentro de ese espacio yo voy a meter el cumico, tengo aquí dos listones de cumico, pues yo a esa medida le voy a restar esos dos listones. Entonces, el cumico que estoy haciendo, ¿vale? Los listones de cumico que yo utilizo normalmente, ¿vale? Lo medimos con un calibre y son como 3 milímetros y medio. Entonces 3 milímetros y medio por 2 son 7, menos 125, pues 118. ¿Qué quiere decir 118? El interior entre cumico, es decir, de este punto a este punto, ¿vale? Mirándolo en la pizarra, ese 118 que he apuntado aquí es de este punto a este punto, que es el interior de la estructura total. Bien, ese es el primer número que debemos saber y que lo hemos calculado de manera sencilla. Ahora lo que vamos a calcular son los pasos que decíamos, que eso es lo que nos da el marcaje. Esos saltos, en realidad, que serían como los saltos del compás cuando marcamos las colas de Milán. Bueno, pues es muy sencillo, pero hay que entenderlo bien. Ese 118 del espacio interior total le sumamos el grosor de un cúmico, son 3,5. Eso nos da 121 milímetros y medio, ¿vale? Y a ese valor lo dividimos entre los cuadrados, entre los intervalos, ¿vale? Los espacios que queremos hacer. En este caso son 2. Para hacer nuestro asanoja, nuestro patrón de cúmico, necesitamos 2 cuadrados, ¿vale? Entonces lo dividimos entre 2 y nos da 60,75 milímetros, ¿vale? Entonces, ese 60,75 milímetros es el valor del paso, es decir, de este punto a este punto y de este punto a este punto. Eso es el valor que nos sirve para calcular los pasos del marcaje de los ensambles de la estructura Ojigumi. Entonces, ahora, con ese bakabo, desde la marca de referencia, que igual tiene que estar preparado, ya digo que son todos los listones iguales, pero uno lo utilizamos, uno extra de marcaje. Bien, cogemos y de entrada, con una escuadra y un shirabiki, ¿vale? Vamos a marcar un punto inicial. Ese punto inicial corresponde con este punto inicial de la estructura. Entonces, aquí lo que debemos tener en cuenta es que ese punto inicial no nos interfiera con el tope, con el tope de nuestra plantilla de corte, porque nosotros vamos a tener que poner la escuadra aquí, ¿vale? De esta manera. Entonces, si ese punto inicial lo hacemos aquí muy cerca de la testa, cuando esto lo apoyemos aquí y vayamos a poner la escuadra, pues nos va a resultar incómodo. Entonces, siempre estos listoncillos para la estructura vamos a calcularlos, vamos a darle una dimensión inicial sobredimensionada, con margen un poquito de sobra para jugar, ¿vale? Entonces, lo que decimos, marcamos aquí dejando espacio suficiente para que entre la escuadra y apoye bien. Y hacemos con el cuchillo de marcaje, ahí, una marca, la repasamos bien, ¿vale? Ahí simplemente, bueno, no sé si se ve, voy a hacerlo también con la cámara de cerca para que se vea, pero primero quiero dar la explicación para no perdernos, ¿vale? Esto por aquí. Bien, esa marca inicial. Y
a la derecha de esa marca le hacemos una línea con el lápiz, ahí. Eso es lo primero que hacemos. Vamos a verlo de cerca. Aquí tenemos nuestro listón de memoria. Entonces, lo apoyamos ahí en el tope para saber dónde va a ir. Y ahora colocamos la escuadra de tal manera que tengamos aquí espacio. Y hacemos la marca ahí, en un punto. ¿Vale? Cogeríamos nuestro Sirabiki y ahí con la escuadra, pum, hacemos la marca y al lado una línea del lápiz, no muy separada, ya veis, ahí pegada de la línea. Primer paso. Una vez que hacemos esa primera marca, bien, vamos a coger el calibre, vamos a ponerle la medida del paso que hemos calculado y desde esa primera marca vamos a marcar con el calibre directamente. Ponemos una punta del calibre en esa primera marca y pum, pinchamos con la otra punta, un leve pinchazo. Y en esa marca del calibre hacemos otro marcaje, pum, con la escuadra y el cuchillo. ¿Vale? Ya tenemos marcado un paso. Ahora la medida de nuestro paso que hemos calculado la ponemos en el calibre, ¿vale? Sería lo ideal, sería la herramienta más precisa, y vamos a marcarlo ligeramente a partir de la marca primera que hemos señalado. Entonces pondríamos ahí y con la otra punta ahí pinchamos, ¿vale? Con mucho cuidado ahí pinchamos ligeramente. Ahí vemos. Y ahora esa marca igual la volvemos a marcar con mucho cuidado. Localizamos el cuchillo, desplazamos la escuadra, sujetamos bien la escuadra y suavemente damos ahí unas pasadas. Ya tenemos marcado un paso. Ahí está. Y volvemos a poner la marca del lápiz siempre a la derecha de la marca del cuchillo. ¿Vale? Hasta ahí. Lo que pasa es que, como sabemos, para hacer nuestro asanoja necesitamos 1 y 2 pasos que hemos calculado, lógicamente. Entonces, para hacer el siguiente paso o el resto de pasos, si fueran más pasos, por ejemplo, igual que la puerta serían 6 pasos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es coger un retal de Kumiko, un sobrante, ¿vale? No hace falta que sea un listón bueno, sino un sobrante, y vamos a trasladar ese paso que hemos marcado. Ahí lo ponemos con la escuadra, ¿vale? Sujetamos, antes de marcar, sujetamos con un sargentito, por ejemplo. Es buena idea, para que no se nos mueva nada. Ahí sujetamos las dos piezas y ahora sí. Cogemos y transferimos, pum, una y pum, la otra marca. Entonces ya tenemos aquí, en este retal, la dimensión de un paso exactamente. ¿Vale? Un retal, no hace falta que sea un listoncillo de los buenos,
y vamos a copiar esas dos marcas con la escuadra y el cuchillo. Sujetamos los dos con un hatagane, por ejemplo, pequeño, que es muy cómodo, y ahí trasladamos una marca, colocamos el cuchillo en su sitio y ahí la otra. Vale, que se vea bien. Vale, ahí igualmente nos señalamos. Esto más adelante entenderéis lo importante que es señalar esa marca del lápiz. Ahora, con esta dimensión podemos dar el resto de pasos, es decir, yo he marcado en ese punto y ahora esto lo muevo, hago coincidir la última marca del bacabó con la marca del retal del paso y ahí con ese movimiento ya marco el siguiente paso. Ahí cogería, para hacer que coincida bien, es bueno ayudarnos ahí del filo del cuchillo para alinear las dos piezas. Pum, ahí lo sujetamos con la escuadra, pum, ahí, hasta ahí. Uy, se ha movido. Por eso es bueno sujetarlo. Pero bueno, lo hago como ejemplo para que se entienda la explicación. Y ahí, pum, marcaríamos el siguiente. Ya tenemos 1 y 2 pasos, que es lo que nos hace falta. A continuación lo soltamos y entonces ahora este listoncillo nos sirve como marcador de pasos. Entonces aquí solo vamos a hacer 2 pasos, pero si fuera una pieza mucho más grande, más larga, pues podríamos utilizar esto para dar todos los pasos. Entonces lo hacemos de esta manera. A continuación cogemos y veis, esta es la primera. Ahora este listoncillo lo movemos hasta hacer coincidir con la siguiente marca. Nos podemos ayudar del cuchillo para alinear bien esas marcas. Pum, ahí, ¿vale? Y ahora esta de aquí me sirve para el siguiente paso. Entonces ponemos la escuadra, llevamos ahí y pum, marcamos. De esta manera ya tengo mis 2 pasos marcados en el bacabó para transferirlo a los listones, digamos, buenos. ¿Vale? ¿Que son 6? Pues repetiríamos con esto, lo vamos desplazando y pum, marcamos, pum, marcamos. Incluso podemos utilizar un listón como un retal de estos de pasos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí para que se entienda bien. Paso, ¿vale? Este es el paso, la medida. Si fuera más largo, pues cogeríamos, podríamos marcar ahora los 2 pasos y trasladar. Entonces, cada vez que movamos nuestro listón de paso en el bacabó, pues vamos marcando todos esos pasos, multiplicando las veces que nos haga falta. 6, 8, 10, lo que nos haga falta. Entonces, de esa manera, con ese desplazamiento, pum, 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 vamos marcando todo. ¿Por qué este rollo? ¿No? Porque cualquiera puede decir, bueno, pues si ya lo tienes aquí en el calibre, pum, ves marcando todo, pum, 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 o incluso con un compás, pum, 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 ves marcando todos los pasos, que fácil, ¿no? Bueno, pues esas ideas, esos métodos, por experiencia, ya os digo que no dan buen resultado, porque en el Kumiko
se valoran las centésimas de milímetro. O sea, un error de pocas centésimas de milímetro, centésimas, ya no nos quedan las cosas igual. Entonces hay que ser extremadamente preciso con el Kumiko. Ya no es como un ensamble de un mueble más grande que tenemos más margen de error, o incluso en carpintería de armar de estructura de vigas, un ensamble que puede tener bastante holgura y el margen de error es muchísimo más amplio. En el Kumiko no, en el Kumiko la dificultad es exactamente esa precisión, esa exactitud. Entonces, si utilizamos el mismo calibre o un compás que lo que hace es un agujero, un círculo, la marca, la posición exacta del cuchillo es muy fácil que se desplace centésimas de milímetro y ya esos cuadrados no nos quedan exactamente igual. Pero de esta manera, con el marcador de pasos, como se puede fijar exactamente donde queremos, alineándolo con el cuchillo, marca por marca, pues nos queda exacto, no hay, casi no hay margen de error prácticamente si lo hacemos con cuidado. Entonces, de esa manera vamos marcando exactamente en un punto que es el corte de un cuchillo, es una incisión, entonces no hay pérdida porque encaja. Con un compás, ya os digo, o incluso habrá algún valiente que diga, lo voy marcando con la regla y con lápiz. Bueno, pues felicidades a esos lumbreras. Pues no va a quedar igual. Entonces, bueno, pues eso cuando se experimenta es cuando nos damos cuenta y es cuando a lo mejor surge un poco de empatía con el profesor. ¿Vale? Entonces, esa es la razón de utilizar el marcador de pasos y de molestarnos en crear esto, porque nos da la máxima precisión. Entonces, ya digo, aquí he creado un marcador de pasos de 1, porque pum pum, solo me hacen falta 2 pasos para el ejemplo, pero esto lo podríamos hacer ir añadiendo más. Ahora estos 3 pasos lo copio en uno más largo, pum, y ahora en vez de marcar de 1 en 1, marco de 2 en 2 o de 3 en 3. Bueno, que es algo bastante obvio, no hace falta que me enrolle más. Lo importante es entender la explicación de lo que hacemos, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestro bacabo marcado con los cortes que vamos a hacer. No necesitamos más cortes, ¿vale? Eso es lo inicial. Crear esta guía para cualquier Kumiko siempre es lo primero. Ahora ya es cuando empezamos a hacer esa estructura con nuestros listoncillos de verdad. Entonces, como estos listoncillos hay que cerrarlos para hacer los ensambles, lo que vamos a hacer es copiar estas marcas solo en un listoncillo, ¿vale? Estas marcas del bacabo lo juntamos. Aquí sí hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha precisión. Yo recomiendo utilizar un hatagane o incluso celo, poner celo para sujetar las piezas que queden bien fijas. El caso es que no se tienen que mover, es imprescindible. Y aquí lo que debemos hacer es alinear el bacabo con la pieza de Kumiko real, ¿vale? Con el tope. Ahí lo voy a mostrar de cerca, ¿vale? Pero primero damos la explicación. Que queden contra el tope las dos testas de referencia que hemos marcado como referencia y ahí lo fijamos. Y ahora ya esto es sencillo. Con la escuadra vamos trasladando esas marcas. A ver, que me hago un lío. Ahí. Primero ponemos el cuchillo en la marca, deslizamos la escuadra. Ahí. Eso es. Ahora. Y llevamos ahí. Siguiente. Ponemos el cuchillo, deslizamos a escuadra y hacemos la marca. Siguiente y última. Pum.
Ahí tenemos. Y señalamos igual con el lápiz, ¿vale? De esa manera ya lo tenemos marcado. Bien, alineamos las testas de referencia con nuestro tope, que las dos ahí peguen ahí bien. Lo sujetamos con el sargento para que no se muevan. ¿Vale? Ahora, como ya están alineadas y no se mueven, sí las puedo separar. Entonces cojo la escuadra, pondría el cuchillo en el hueco en la marca del bacabó, deslizo escuadra y pum. Ahí hago la marca, igual en las otras dos. Escuadra, cuchillo, clic, deslizo, pum. Siguiente, pum. Ahí están, ¿vale? Estén marcas y señalado con lápiz, ¿vale? Ahora ya lo podemos soltar. Este es el bacabó, esto ya está, no nos hace falta, y este es el listón de Kumiko de verdad. Con el bacabó transferido al listón de Kumiko, ¿vale? Ahora ya este listón, que es de verdad, es el que va a marcar el resto de piezas, las 6 en total, y se van a cortar. Entonces ahora cogemos, yo mi método, el que me gusta, pues es de esta manera: coger la tabla y fijar ahí los listones. Podemos ponerle, si queremos, también un sargento, ¿vale? Pero no me gusta tanto usar los sargentos, porque luego, ahora veremos que al marcar, cuando tienes que hacer muchos marcajes, pues siempre interfiere y siempre los tienes que estar quitando al final. Entonces, pues bueno, prefiero utilizar eso, una tabla de sujeción, ¿vale? Con dos sargentos, que esta tabla podría atornillarla también, podría coger, en lugar de usar los sargentos, con unos tornillos, pum, fijarla. Lo que pasa es que al final se llena de agujeros la tabla, la plantilla de corte principal, y se llena de agujeros, y al final los tornillos quedan sueltos. Entonces, bueno, no me da mucha garantía, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta ahora de este paso siguiente es que las piezas de Kumiko, bueno, por un lado estén alineadas y emparejadas las testas de referencia que ya hemos marcado con esas líneas de lápiz, y luego empujarlas bien contra el tope. Entonces, con el Kensaki o con la hoja de la escuadra, incluso con otro listoncillo, ¿vale? Empujarlas desde aquí de atrás, ¿vale? Para asegurarnos que esté todo ahí en su sitio, que no se mueve. Y entonces ahora, a continuación, ya fijamos bien esto, ahí lo golpeo para que se quede bien apretado, ahí, pum, y esto ya no se mueve. Puedo quitar el sargento y esto ya no se desplaza para ningún lado, que es lo importante. Y ahora ya sí, ahora ya es hacer todas las marcas en el trabajo de verdad. Entonces ponemos la escuadra, cuchillo, y el mismo trabajo que antes: transferir esas marcas, pum, pum, siguiente, pum, pum, y siguiente, pum. Ese es el siguiente paso. Como decíamos, alineamos las piezas de Kumiko que estén bien pegadas del tope, y las fijamos con la tabla y el sargento. Entonces ahora esto ya no se mueve. Ahora es igualmente
coger, poner el cuchillo en la marca y ahí, pum, transferir. Siguiente, ahí. Transferir. Siguiente. Y ahí. Transferir. Y si queremos, incluso con la escuadra, podemos hacer la marquita del lápiz. Ahí está. Porque esa marca del lápiz representa el desperdicio, lo que vamos a cortar. Entonces, antes de hacer la otra marca para que el corte, el vaciado corresponda con eso, con el listón que va encajado para hacer el ensamble de media madera, primero hay que cortar esta línea con la sierra. Ese es el siguiente paso. Con la primera marca hecha, ahora el siguiente paso, antes de hacer la segunda marca de ese ensamble, es realizar el corte con la sierra. ¿Vale? Para hacer kumiko, lo ideal es utilizar una dozuki, una sierra japonesa de costilla, con un tamaño y unos dientes adecuados. Es lo mejor. Pero bueno, cada uno se apañará con lo que pueda o lo que tenga. Mi recomendación es utilizar una dozuki, como digo, de 210 milímetros, 180, 150, incluso 240, también podría valer, pero bueno, a mí la que más me gusta es la de tamaño de 210 milímetros. Y eso sí, con un tamaño de diente de unos 25 TPI y un afilado de diente a contrahilo, o sea, un afilado dedicado, no un afilado universal ni otras cosas, ¿vale? Eso sería lo que a mí particularmente me gusta y lo que voy a utilizar. Bien, teniendo la sierra adecuada, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un tope de profundidad para realizar esos cortes. Es decir, no vamos a marcar los cortes con un gramil y de otra manera como se haría en un ensamble de mueble más grande, sino que directamente el corte de la sierra es el corte definitivo, ya queda la superficie del ensamble acabada. Por eso es un trabajo bastante delicado, pues que necesita de unos cuidados, no vale todo, por lo menos si queremos que nos quede bien y con precisión y con un buen acabado. Lógicamente, pues cada uno ya hace lo que desee. Entonces, para poner este tope, para localizarlo, bueno, lo primero que tenemos que saber es cuál es la dimensión de nuestras piezas. Bueno, pues yo lo hago el ancho, mi komi, la anchura del kumiko lo hago como 4 veces, en torno a 4 veces el espesor. Entonces esto, en mi caso, es 12 milímetros, en torno a 12 milímetros, ¿vale? Por lo tanto, para los ensambles de media madera, pues tenemos que hacer un corte de 6 milímetros, ¿vale? A mí realmente me gusta, y como me han enseñado, como yo he aprendido a hacer el kumiko, es que no queden los ensambles, digamos, sobreexpuestos, es decir, que encajen, que el ensamble quede traspasado las piezas, sino al contrario, que queden ligeramente sobresaliendo las superficies, ¿vale? Que el escalón quede, digamos, esto, nada, unas décimas por encima y unas décimas por debajo, que sobresalga la madera. Porque eso luego para cepillar, si es necesario cepillar, pues es más fácil y además queda más bonito. Si queda la madera por debajo, si las piezas quedan ensambladas por debajo, vamos a chocar contra escalones y eso no es muy cómodo y muy bueno, ¿vale? Entonces hay que poner este tope
¿vale? Vamos a utilizar una tablita, un simple retal, que podría incluso ser un listón de Kumiko que nos sobrara, ¿vale? Pero bueno, yo tengo este ya dedicado y no pasa nada. Entonces, lo que es importante es que este retal lo pongamos, lo vamos a pegar con cinta de doble cara, simplemente, es algo muy sencillo pero muy efectivo, de todas las maneras que yo he visto, por lo menos para mi gusto, por el lado derecho de la sierra. No confundirnos y ponernos por el lado izquierdo, porque luego vamos a tapar las líneas y va a ser muy incómodo y va a ser un error. Entonces lo vamos a pegar por el lado derecho, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo calcular la posición de este tope. Bueno, para colocar ese tope que decimos vamos a hacer lo siguiente. De entrada cogeremos un gramil y ajustaremos su cuchilla a 6 milímetros, ¿vale? Con la regla, de esta manera, yo lo hago así. Con la mano derecha cojo la regla en cuestión y con la izquierda cojo el gramil de esta manera. Por el brazo y con índice y pulgar puedo ajustar empujando o retrayendo el cuerpo del gramil, ¿vale? Y con estos dedos ajusto y muevo el cuerpo según haga falta. Luego ya es cerrar el tornillo y ya está. Bueno, estos son los gramiles que se construyen en el estudio Hayabusa. Bueno, son mi diseño y son lo que me gusta a mí, pero bueno, modelos de gramiles hay y una infinidad en el mercado, ya cada uno que use el que le guste. Bueno, a continuación vamos a coger un listoncito de Kumiko, ¿vale? El mismo Bacabo puede valer, y con esa medida en el gramil vamos a marcar desde un canto, ¿vale? Pum, y le damos la vuelta y marcamos desde el otro, pum. Entonces vamos a ver si la línea coincide, si está completamente centrado o si hay una pequeña diferencia. No importa, lo dejamos así. En mi caso hay una pequeña diferencia. A lo mejor es porque este Kumiko, en lugar de tener 12, pues tiene 12 y medio, por ahí, más o menos. Bueno, es una variación que sí es aceptable. Entonces las marcas no coinciden del todo, pero no importa. Esto para lo que nos sirve es para realizar un corte con la sierra que va a ser el que nos dictamine ese tope de profundidad. Entonces ahora a continuación cogemos el topecito, nos podemos apoyar aquí sin mayor problema y vamos a serrar con cuidado hasta llegar a esa marca que hemos hecho, ¿vale? Entonces, en mi caso, como me han salido dos marcas con una diferencia de 1/4 de milímetro, pero que no coinciden, bueno, pues esa diferencia justamente es la que quiero que la sierra no traspase, porque si no estaría cortando de más y en realidad lo que quiero es cortar unas décimas de menos, un pelo de menos, nada, una gota. Entonces me quedo ahí en esa marca, ¿vale? El uso de la sierra que ya conocemos y ahí. La cuestión es tirar recto con la sierra. Vamos a ver qué tal ha quedado. Un poquito más. Ahí.
Bien, ahora vamos a sujetar la sierra en el tornillo de banco. Entonces voy a trasladar la visión para allá. Muy bien, vamos a ver que es muy sencillo. Con esa entalla que hemos creado, que es la medida que queremos que corte la sierra, bueno, ahora cogemos nuestro listoncito de tope, le vamos a quitar los papeles protectores a la cinta de doble cara, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí y entonces simplemente vamos a meter aquí en la sierra, en la hoja, ese corte que hemos hecho y ahora vamos a apoyar el tope contra ese listón, ¿vale? Ahí, bien ajustado, con cuidado. Primero un lado y luego lo movemos hasta el final para que pegue el otro a la misma altura, el otro extremo. Ahí. Y ahí pegamos el otro. Ahí. Pum. De esa manera. Voy a mostrar. El tope. Como queda pegado ahí. Hasta ese punto. Entonces, lo importante de este paso es que el tope esté paralelo a la línea de dientes, que tenga la misma altura aquí que aquí. Eso es lo que hay que tener cuidado y prestar atención para localizar este pequeño accesorio casero, haciendo eso, el tope en un punto, primero pegar un punto, luego irnos atrás y pegar otro, ¿vale? No pegarlos los dos a la vez porque puede ser un problema. Y aún así, después de pegar el tope de profundidad que tenemos, vamos a realizar un corte para verificar que está bien colocado. Como ya lo tenemos marcado, pues al lado de donde lo teníamos, ahí mismo, sencillamente, ahí ya deja de cortar. ¡Pum! Vamos a ver qué tal. Bueno, parece que esta vez ha habido suerte y está bien. A ver si se ve. Bien, ya con la sierra lista, vamos a pasar a hacer los cortes. Ahora, como decimos, vamos a hacer los cortes. El uso de la sierra, como siempre, ya sabemos, pulgar, índice, el uso es el mismo, el agarre, ¿vale? Que cuando hemos cortado ensambles, el uso de la sierra ya está explicado. Aquí la técnica consiste en poner los dientes no encima de la línea del shirabiki, sino justo al lado, pero que el triscado de los dientes, porque aunque son unos dientes muy pequeños, pero tienen una gota de triscado, no es como la kugihiki, la sierra sin triscado. Esta sierra sí tiene un poquito de triscado, pues ese triscado tiene que llegar justo a la línea, al punto, mejor dicho, que crea el dorso del cuchillo. Porque ya decimos que el corte de esta sierra es definitivo. No se debería hacer ningún ajuste ni ningún corte más con el formón. Entonces colocamos ahí. Bien. Tenemos que tener buena visión. Empezamos como siempre, como todos los cortes a contrahilo con sierra japonesa, en el punto alejado. Ligeramente, la sierra ligeramente levantada del mango, empezando por el punto alejado. Y al tirar hacia nosotros, vamos
cambiando ese ángulo hasta la horizontal y acabamos el corte. Entonces ahora es cuando toma relevancia la línea del lápiz que hacemos al lado de la línea del cuchillo, porque esta línea del lápiz nos está indicando el desperdicio y eso nos sirve para no perdernos y localizar los dientes de la sierra al lado de la línea del cuchillo por donde queda el lápiz. Entonces la línea del cuchillo, en lugar de ponernos encima, nos ponemos ligeramente al lado, pero tenemos que cortarla. Ahí. Con esos primeros cortes hechos ya podemos marcar el otro corte. Entonces lo que necesitamos hacer es darle la vuelta a esta plantilla o a esta plancha de corte. Lo primero que he hecho ha sido sujetar los listones, los listoncillos de Kumiko con los hatagane, los pequeños sargentos, para que no se mueva nada. Porque como ahora he soltado los sargentos que lo estaban fijando, que están fijando, ¿verdad?, el tope que los encierra, pues si no se me movería y sería un problema. Entonces primero lo dejamos eso ahí fijado y a continuación lo que hacemos es darle la vuelta de esta manera a la plantilla. Y ahora, bueno, simplemente necesitamos sujetar la plantilla ahí nuevamente para que no se mueva nada. Cogemos nuestra escuadra y nuestro shirabiki y a continuación cogemos un trocito de Kumiko del mismo grosor de lo que estamos trabajando, un retal. Por ejemplo, yo voy a usar el que usé antes para los pasos. Y lo que hacemos es apoyamos la escuadra, ¿vale?, en nuestros listones, colocamos
el listón sobre la hoja de la escuadra y ahora empujamos la escuadra, movemos este conjunto hasta el punto donde hemos hecho el corte. Debe quedar tapado el corte para que el lado del kumiko quede en la línea que marcó anteriormente el cuchillo. Entonces queda completamente tapado. Dependiendo de este paso, de lo bien que lo hagamos, lo precisos que seamos, pues el kumiko va a quedar mejor acabado, o puede que quede con holguras, o puede que quede muy apretado, que no podamos encajarlo y puede romperse. Bueno, este paso pues tiene sus consecuencias, entonces debemos hacerlo lo mejor posible. Ahí lo ceñimos, pum. A continuación quitamos el listoncito, fijamos la escuadra y con el cuchillo ya tiramos la segunda línea y ya tendríamos listo ese punto para cortar. Voy a hacer los otros dos intentando mostrarlo de cerca para que se entienda este trabajo. Con ese segundo marcaje hecho, pues realizamos el mismo paso que antes, el corte con la sierra. Colocamos los dientes al lado de la línea del cuchillo hacia el lápiz. Con mucho cuidado. No hay que correr. Hasta que la sierra entre en la madera, damos pequeños golpes. Una vez que ya tenemos ese canal hecho, ya utilizamos golpes más largos y situándonos en la parte del tope, claro, para no pasarnos. Estos cortes de kumiko, lo que veo importante para tener éxito es que la sierra esté bien colocada y bien nivelada, que no se nos tuerza en este sentido, pero tampoco que se nos tuerza en este sentido. Debe caer la hoja perfectamente vertical. Voy a poner un poquito de luz porque me está haciendo sombra la hoja. Entonces siempre una lámpara en el banco de trabajo es primordial.
para ver bien la línea del cuchillo debemos ir soplando el serrín que va generando los dientes que van expulsando. Ahí. La hoja, el mango, la muñeca, codo y hombro son una línea. Debe moverse esto de manera fluida en línea. Si estamos torcidos, si cortamos torcidos o cortamos de lado, pues los cortes es fácil que se nos desvíen. Entonces el codo va pegado del cuerpo. Es bueno tomar cierta distancia porque vamos a tener mejor visión en lugar de pegarnos encima de la madera. Si nos alejamos tenemos mejor visión de los ángulos de la sierra. En este caso los hatagane quedan bien posicionados y no me estorban ni para el marcaje con la escuadra ni para el corte con la sierra, pero a veces sí que incomodan, entonces por eso prefiero utilizar el tope con los sargentos. Ahí está. Bien, ya tenemos los cortes hechos en los 6 listoncillos. Ahora hay que quitar ese desperdicio. Entonces, para hacerlo, vamos a coger el formón de 3 milímetros, que es justo una miguita más estrecho que nuestro corte, porque nuestro corte equivale al espesor del cumico, debe ser exacto, y el cumico tiene 3 milímetros y medio. Y nosotros vamos a usar el formón de 3 milímetros. Bien, recomiendo utilizar un taquito, un mártir, básicamente, de apoyo para que al cortarlo no se astille. El agarre del formón, ¿vale? Bien, aquí vamos a cambiar algo. Vamos a hacer un agarre con el índice sobre la hoja. En lugar de hacer el agarre común para ajuste de ensambles y cortes con el formón, vamos a cambiar y vamos a hacer este agarre. El índice sobre la hoja y esto como una pinza. Ahora lo que vamos a hacer con el formón es quitar este desperdicio. Entonces el corte que vamos a hacer es recto, pero debemos empezar de manera ascendente y bajar hasta la horizontal. El taquito este lo vamos a poner aquí detrás para que en la salida del formón no haya riesgo de que se astille la madera de algún punto. Es una prevención simplemente. A su vez, esta mano sujeta el mártir, pero el pulgar va a apoyar aquí, en el costado de la hoja, para guiar el corte, porque si usamos una sola mano, pues esto va a ir, pues eso, como un formón beodo. Apoyamos ahí y ya ahí empujamos. Entonces esto hace pinza, lo vamos a ver de cerca, pero esto hace pinza entre el mártir y el cumico, y a su vez sirve de guía para la hoja del formón. El corte que voy a hacer es así. ¿Vale? Empezamos de manera ascendente y vamos haciendo los cortes progresivamente hacia abajo.
Este agarre avanzado, de la mano avanzada, para lo que sirve es para controlar mejor que el dorso vaya perfectamente paralelo al cumico, paralelo a la base, y no nos haga algún giro que nos cree escalones. Esto es muy divertido porque todos los trocitos de madera salen limpiamente despedidos. Ahí está, nuestro primer corte. Voy a hacer los otros de cerca para que se vea lo mejor posible. Lógicamente hay que cortar con el formón hasta el punto que ha cortado la sierra. No hace falta marcar nada. Hay que llegar hasta donde ha cortado la sierra, ni más abajo ni más arriba, hasta que se eliminen las ranuras que ha creado la sierra. Ya tenemos nuestro yigumi, nuestra estructura está cortada. Aquí tenemos los 6 listoncitos iniciales con los cortes que le hemos hecho, ¿verdad? Bien, vamos a armarlo para que veáis cómo funciona. Las marcas de referencia que hemos mantenido desde el principio, bueno, pues ahora dividimos en dos partes, 3 y 3. Vamos a poner esto por aquí. Y a mí, como me gusta ordenarlo, es los listones horizontales, poner esas marcas hacia la izquierda. Los listones verticales, poner esas marcas hacia abajo. Entonces la referencia me queda a la izquierda y hacia abajo. El otro detalle sobre Kumiko que me gustaría comentar es que yo el método que he aprendido pues dice que los listones verticales deben quedar encima, deben montarse encima, quedando la parte, digamos, ciega del ensamble, que sería esta, pues de frente, vista. La parte que no es ciega sería esta, que el ensamble está visto por este lado. Bueno, pues estos son los listones horizontales
y esto, el ensamble queda así hacia arriba. Entonces ahora simplemente lo separamos. Ahí, ponemos ahí 3 y la marca hacia abajo. Estos 3 los unimos aquí. Es sencillo. Entonces, ahora, claro, aquí es donde se prueba si lo hemos cortado bien. Si lo hemos cortado los huecos, los ensambles muy estrechos, pues ahora lo que pasará es que estas piezas no entren y puedan estallar y partirse y se rompen, porque esto es muy finito y ante un esfuerzo es fácil que rompa. Si lo hemos cortado muy grande porque lo hemos marcado bien, o porque lo hemos marcado bien y con la sierra no lo hemos cortado bien, no hemos respetado el marcaje, hemos usado una sierra, bueno, chusquera, yo qué sé, pues nos sale mal y queda hueco y ahora esto, pues bueno, se va a juntar pero va a bailar todo y van a quedar huecos, que es lo feo, claro. Si notamos que queda, que al introducirlo queda un pelín, digo solo un pelín apretado y queremos aliviar esa presión, podemos aplicar la técnica de Kigoroshi, que está explicada en los capítulos de ensambles de caja y espiga. Entonces lo que haremos es utilizar la cara convexa de algún martillo japonés, ¿vale? Y golpearemos en los puntos que quedan dentro del ensamble. En estos puntos, aquí y aquí, ¿vale? En esas caras. Entonces lo pondremos y haremos unos pequeños golpes. De esa manera comprimimos las fibras sin romperlas, sin marcarlas, sin estropearlas, ¿vale? Lo podemos hacer si notamos que entrará un pelín apretado. Si entra muy apretado, esta técnica no va a solucionar nada. ¿Vale? Ahí. Y lo montamos. De esa manera, pues entra más suave. Ahí y ahí. ¿Vale? Ahora podemos terminar de encajarlo con el martillo y un mártir. Ahí está. Bueno, pues este es el trabajo de Yigumi, la estructura, ¿vale? Entonces, esto y esto es sobrante, a no ser que hiciéramos más cuadrados. Todo eso pues se recorta ya a nuestro gusto, a nuestra necesidad, ¿vale? Entonces, bueno, no me ha quedado mal del todo. Lo importante, pues eso, que no queden huecos en las esquinas. Estos ensambles, el ensamble de media madera que parece tan sencillo, pues a los reyes del trampantojo y el postureo de internet, donde se les pilla es en un ensamble de estos, en estas esquinas, porque aquí, si no sabes hacer bien un ensamble o trabajar la madera, ahí es donde más se ve el hueco. Más que aquí de frente, donde se ve el hueco es ahí. ¿Vale? Bueno. Ahí vemos cómo esta pieza vertical queda ligeramente por encima, pero es nada, un pelo. Y sobre todo lo importante, que las esquinas están sin huecos.
Y luego el detallito que comenté al principio de la medida del corte. Ahora me han quedado un pelo estos listones por encima. No me ha quedado totalmente enrasado, que no es lo que quiero realmente, sino que me ha quedado un pelo por encima. Hay aquí un pequeño escaloncito. Los que son verticales, claro, esto ahora lo podemos mover y decir que son verticales unos u otros. Pero bueno, como tenemos nuestras marcas de referencia, pues sabemos que esto va así. Esta es la parte de abajo, esta es la parte izquierda, ¿vale? Entonces, estos son los verticales y estos son los que quedan ahí por encima. Y sobresale una gotita. No sé si se verá, si no, voy a mostrar alguna imagen de cerca en detalle, ¿vale? Bien, pues con esto hecho a la escala, a la medida que queramos, ahora el siguiente paso es hacer el patrón Asano-Ha, el patrón geométrico, ¿vale? Con las piezas que rellenan esas ventanas.